tótem con la a fuente, la avenida las Nuestra luces. Señora de Luján, que bueno, para los que van a Luján es en la entrada del supermercado, por decirlo Sí. de alguna manera, que lo lleva directo ahí a A la Basílica. Basílica. Bueno, ¿vale? Sí, tenemos acá ese buenas tardes, chicos. Dice, ¿qué tiene pensado hacer con todo lo relacionado con discapacidad, servicios de transporte, por ejemplo? Nos pregunta el señor Raúl Nieto. No, se ha avanzado, sobre todo en el último año y medio, con la gestión. Hay un compañero que está al frente de la dirección, Juan Manuel Puente, que también articula mucho con algunas fundaciones relacionadas a la temática, y se ha puesto mucho, como muy en agenda la cuestión de discapacidad, y también el gobierno provincial ha hecho cosas muy interesantes, como por ejemplo el pase multimodal, que ayer de hecho se entregaron tarjetas, que es todo para personas que sufren algún tipo de discapacidad, para que puedan tener acceso libre al transporte público. Y después hay cuestiones transversales como también lo de género, donde por ejemplo la obra pública, la que se empezó a hacer de un tiempo a esta parte, todas tienen un criterio de integralidad relacionada a la cuestión de la accesibilidad, o a una ciudad más inclusiva. De hecho, nosotros a los 6 o 8 meses de haber asumido, Leo presentó Luján Ciudad Inclusiva, que era un poco los lineamientos para todo lo que se haga en Luján relacionado a obra pública o a programas de gobierno y demás, tengan ese criterio y ese respeto, como por ejemplo también el cupo para personas con discapacidad, Sí. que en el municipio también se empezó está a implementando. respetar, y Sí. bueno, y la verdad que nos toca compartir un montón de espacios con nuevos empleados municipales que responden a ese cupo y también están integrados totalmente, así que se ha avanzado mucho. Muy bien, Raúl Nieto, ahí tenés despejada la pregunta. Sí. Bueno, hay un montón de gente que nos saluda por YouTube, ya vamos a mencionarla porque hay mucha que también está participando por los parlantitos Bluetooth que vamos a sortear al final del programa. El gancho. Igual siempre la gente se engancha, porque son interesantes estas notas. Estamos hablando con Abel. Bueno, sos joven, pero tenés un largo recorrido de militancia, incluso hasta... Parece mentira, pero fuiste presidente del PJ. Correcto. Sí. Esta inquietud por la política, por la militancia de tan chico, ¿de dónde despertó? Sí, yo, bueno, vos sos un malvinero como yo. Sí, obvio. Así que, bueno, mi viejo veterano de guerra de Malvinas, también militante político, y por ahí a mis 14, 15 años, sería 2004, más o menos, empezaba un poco también no hay que para nada negarlo, creo que Néstor Kirchner fue un cambio de época para los jóvenes en relación a sumarse a la política y en ver en la política algo que por ahí en los 90 no era un lugar amigable para nadie. No. Menos después del 2001. Por eso. Entonces, en ese sentido, un poco lo que había mamado de chico con mi viejo de Malvinas, de la cuestión nacional, de la soberanía, la autonomía, la dignidad nacional. Después la militancia también de mi viejo, que me llevaba a estar en ámbitos de encuentro, de compañeros, de clubes, de reuniones, de unidades básicas. Y después también, la verdad que nadie hace nada solo en política, y el encuentro con otros amigos y compañeros que tenemos la misma edad y la misma generación, y realmente yo creo que empecé a militar, ponerle seriamente a los 17, 18 años, y desde ese momento había con algunos que hemos compartido todo el camino o que nos seguimos cruzando. Y bueno, y en ese andar, como decía Cepa, yo empecé a militar cuando el peronismo pierde en 2007, o sea que ni siquiera empecé a militar en un buen momento. Ni con viento de cola, claro. Todo lo contrario. Y para volver a hacer gestión, bueno, si bien en 2008 hubo una gestión peronista, a mí era muy chico, digamos, recién ahora, no sé, 15 años después de haber empezado a militar, es la primera vez que me puedo sentir parte de un proyecto político colectivo, porque después durante 8 años en Luján gobernó el macrismo, así que no era que teníamos lugares de gestión ni de participación, pero bueno, son cuestiones circunstanciales. Algún día nos va a tocar dejar de ser gobierno y seguiremos siendo militantes políticos. Sí, eso no cambia nunca. No es por un cargo ni mucho menos. Y bueno, en ese camino, en el año 2013, me tocó acompañar la lista local, digamos, del PJ, la lista de Miguel Prince, como vicepresidente del partido, que tenía 23 años yo en ese momento.
bueno, un año después renuncia y quedo yo como presidente, y la verdad fue una experiencia formidable porque imagínate que lidiábamos con compañeros que tenían 40 años dentro del partido, claro, claro. O de militancia, y quiénes son estos pendejos, ¿no? Claro. En algún punto que están al frente del partido, y realmente en un momento de mucha de mucha efervescencia en el peronismo también, porque se estaba jugando el nuevo liderazgo del peronismo, que bueno, finalmente sí. fue de Leo, ¿no? Y hoy está totalmente consolidado, pero en ese momento estaba en discusión y había mucha interna y mucha efervescencia. El peronismo en Luján pasó años de mucho enfrentamiento interno, de mucho debate, hasta que bueno, finalmente se gestó esta nueva conducción. Y bueno, y en ese camino hemos tenido horas y horas de partido, de militancia, de debate, de encuentro con los concejales, de bueno, mil cosas, de atravesar elecciones internas, y realmente fue una gran experiencia que hoy desde otro rol, no yo digo, sino todo el peronismo desde otro rol, en algunos puntos parece hasta, bueno, las cosas que hemos hecho y las cosas que nos hemos dicho. En algún punto, y hoy caminamos todos por el mismo camino, pero también sirve para tenerlo presente, porque hay muchos que se tientan muy rápido a querer volver a ese escenario de internas, a disputar cosas que no tienen mayor sentido y demás, y bueno, creo que tener la memoria fresca de cómo estuvimos en algún momento es importante. ¿Cómo es trabajar con Leo Boto? No digo trabajar en el sentido de trabajar, sino las horas, todo lo que demanda Leo, digamos, porque Leo arranca muy temprano y termina muy tarde y hay que estar al lado de él. Sí, yo desde chico, viste, siempre pensaba algunas cosas por lo que veía, de cómo se hacía la política en ese momento, si en algún momento íbamos a tener chance de hacer una política un poco diferente. Que por ahí en otro tiempo la política era más de la noche. Más de largas horas, la rosca de largos asados, ¿no? Era ese tipo de política que por ahí funcionaba para un momento y no tiene por qué funcionar para otro, y por ahí hoy funciona de una manera y quizá en 10 años funcione de otra forma o vuelva a ser como era antes. En definitiva, no hay nada escrito y no hay nada lineal, y realmente yo, por lo menos, no solo yo, sino todos los que somos parte del equipo y trabajamos en la gestión también, entendimos, y al ritmo de Leo entendimos que había otra manera de hacer política. Realmente Leo es una persona que arranca muy temprano a trabajar, y si bien no hace política a la madrugada, nunca falta una cena con vecinos, con instituciones, con comerciantes, en un barrio o en una delegación municipal. Sí. Plenario, digamos, encuentro, mesas total. políticas, lo que sea. Entonces también creo que ha encontrado una forma de conducir y de llevar adelante la gestión donde realmente se cuidan las formas, se tiene una vida prolija, y bueno, con la responsabilidad de saber que tenemos que rendir. No hay manera de estar a la altura si ejercemos nuestras funciones de una manera irresponsable. Entonces, en ese sentido, estamos enfocados. Ahora estamos en campaña, por ahí en un mes particular, y el mes que viene y el otro por ahí son particulares, pero hemos tenido unos 3 años y pico de gestión de mucha conducta y de estar siempre activos, porque es lo que le exige. A nosotros nos pasa como funcionario que no hay flota municipal de teléfonos. O sea, el teléfono que yo tengo hoy es el mismo que tenía hace 5 años, y Leo tampoco tiene otro teléfono. No, lo tiene más de la mitad de la gente. Entonces, cuando hay funcionarios que no responden o no están a la altura, o en algún momento por ahí también está saturado y no puede responder, a Leo le llega al otro día. Por ejemplo, un vecino que tiene un problema, dice, che, le escribí a Abel y no me contestó, y te manda el mensaje y te dice, che, fijate. Contestale. Entonces hay como un seguimiento en la atención a los vecinos, en lo que son las obras públicas, en las cuestiones que faltan completar detalles. Hay un esquema de trabajo muy serio en ese sentido, y ha sido una forma de trabajo a la que nos hemos adaptado, y creo que ha dado sus frutos. Así que bueno, y también a mí me da satisfacción en lo personal y en lo puntual que a mí me ha tocado hacer. Leo ha sido muy generoso, es muy generoso con nosotros. A mí me toca
por el cargo de secretario general, acompañarlo a ministerios, estar en reuniones con ministros, claro, o estar en encuentro con otros intendentes, y la verdad que cuando se puede y yo puedo estar, es una persona que te hace parte y te abre la puerta, ¿no? Entonces eso también para mí representa un crecimiento y poder estar en ámbitos que por ahí nunca pensé no te imaginabas que iba a estar. Yo me recibí, como decías vos, en 2013, y para laburar de algo específico relacionado a lo que yo estudié, que es ciencia política, pasó mucho tiempo. Realmente uno valora la oportunidad y el crecimiento y ver en los hechos lo que por ahí uno pudo estudiar en algún momento, ¿no? Antes de pasar a Vanessa, hablabas bien, digamos, del tema de la gestión y esto del trabajo. A los 2 meses, 3 meses de asumir, cae la pandemia. Fueron meses y casi, te diría, casi 2 años durísimos. Obviamente que era algo inesperado. ¿Cómo fue eso? Porque yo me acuerdo que no había nadie en la ciudad, estaban todos metidos en la casa. Por ahí en algún momento yo salía y te veía a vos con Leo, con algún otro funcionario, caminando, recorriendo. ¿Cómo fue eso? Sí, yo creo que la pandemia hoy por ahí no la queremos ni nombrar, ¿no? Pero de acá a un tiempo, cuando podamos reflexionar sobre eso, me parece que va a ser un caso de estudio, ¿no? ¿Qué nos tocó hacer en ese contexto? En lo local, en lo provincial y en lo nacional también. Yo creo que toda la fase, si se quiere, sanitaria o asistencial, es la más conocida, ¿no? El esfuerzo que hizo el Estado nacional y provincial por los respiradores, por las vacunas, que si bien pasaron cosas y hubo alguna desprolijidad que empañó un poco todo eso que se hizo, no nos tenemos que olvidar comparativamente lo que pasó en otros países. Claro, o sea, nosotros como argentinos tuvimos la suerte de hacerle honor a nuestra historia, de tener una salud pública a la altura de lo que nuestro pueblo necesitaba, y creo que también eso ayudó a tener un fortalecimiento del sistema de salud como pocas veces se ha visto. En Luján, por ejemplo, el hospital prestándole respiradores a los sanatorios privados, ¿no? Exacto. Sí. Y con un esquema de vacunación ejemplar. Ejemplar, es cierto. Pero creo coherente con la historia argentina de poner en valor siempre la salud más allá pública, de lo que han defenestrar de vez en cuando, ¿no? Totalmente. Y después, en algunas otras cuestiones que por ahí no son lo rígido, lo asistencial, la vacuna y el respirador, hay grandes cosas para sacar de ese momento, para poner en valor y para tratar de sostener, a pesar de que ahora estamos viviendo, entre comillas, normalmente, ¿no? Con la negatividad que tienen algunas cosas de nuestra normalidad, que lo normal en nuestra sociedad es el egoísmo, el individualismo, el salvarse solo. Yo me acuerdo, y lo hablamos el otro día en una cena con comerciantes, que a nosotros como inicio de gestión, la pandemia, en una parte, nos ayudó a tener un canal de comunicación con los sectores, ¿no? Ustedes se acordarán, los locales de ropa, ¿pueden abrir? ¿No pueden abrir? Claro. ¿Pueden tener la persiana baja? ¿Quién es esencial, quién no? ¿Quién es esencial, quién no? Las heladerías, las canchitas de fútbol. Los bares sí, los bares no. Comer afuera, todas esas cosas que atravesamos hacia esos sectores, fue también reencontrarse entre ellos, o sea, en algún punto, y también con el Estado. Entonces tuvo que venir una pandemia para que los que venden helado se agrupen, para los que tienen farmacia se agrupen, para los que venden ropa se agrupen, para que los clubes se agrupen, para los que tienen una canchita de fútbol, de pádel, lo que sea, se agrupen, se organicen y peticionen. Si por ahí algún otro partido político diría que no se agrupen. Que no se agrupen porque nos empiezan a pedir, porque empiezan a esto, empiezan al otro. Y la verdad que para nosotros fue un insumo enorme, porque somos peronistas y la comunidad organizada es lo que nos ayuda a ir para adelante, e ir en forma organizada. Y muchas de las asociaciones civiles, entidades que surgieron después de la experiencia de la pandemia. Dentro de toda la negatividad que tiene la pandemia, hay cosas. Tener mucho diálogo con el centro comercial, y hoy armaron una asociación civil que se llama Centro de Luján, y es la misma gente que se empezó juntando para ver cómo trabajaba, porque para no tener que cerrar el negocio. Un año y medio después estaba organizando eventos. Esa misma gente que estaba viendo cómo sobrevivía es la que después organizaba los eventos con el municipio para hacer Navidad en Luján, peatonal comercial por el Día de la Madre, o por el Día del Niño, o por Navidad, o cuando trajimos la mosca, una semana de la...
Digo, activar un poco la poner economía. en valor Sí. también lo traumático que fue toda esa etapa, Claro. que realmente, obviamente tuvo más cosas negativas que, que positivas, por pero supuesto. poner en valor lo bueno también. No, es muy bueno lo que dijiste eso, porque la verdad que está bueno que los comerciantes se unieran para poder también ayudarse entre ellos y ayudar también a su localidad. Muy interesante lo que dijiste. Eso es algo que yo a veces peleo por acá, pero bueno, no me da mucha bolilla. Que se active un poco más eso de que el comerciante también pueda tener esa oportunidad de que se pueda explotar más y que la gente de acá se quede acá y no tengamos que ir para otros lugares. Bueno, seguimos discutiendo una pregunta. ¿Qué opinás de los candidatos que tenemos ahora, los precandidatos a presidente? Bueno, uno de los casos que tenemos que ahora, que bajó un poquito, que es Milei, bueno, pues tenemos Bullrich, Larreta, Grabois, que la verdad que también están, y bueno, y Massa. Quería hablar de Milei. De lo que te salga. No, porque por ahí en un momento los propios medios lo posicionaron de una manera furibunda y lo hicieron ocupar el centro de la escena. Parecía que le convenía a todos los partidos que Milei sea fuerte para ir a ese esquema de 3/3, ¿no? Lo que se hablaba comúnmente, y hoy parece que no le sirve a nadie. Entonces están viendo como dicen, ¿no? Esta encuesta da que se cae a pedazos, esta encuesta dice que tal otra, mirá la barbaridad que dijo. Son las mismas barbaridades que dice desde el minuto 1. Sí, de que empezó a ser mediático. No hay ninguna novedad en eso. Y realmente con el desvarío que tuvimos en estos meses, con las elecciones provinciales y demás, entre las encuestas y los resultados finales, vamos a tener una enorme incertidumbre para mí en lo nacional hasta el propio domingo. Creo que tenemos que estar preparados para alguna sorpresa de todo tipo. Y bueno, después sobre lo que Milei propone, parecido a lo que propone Bullrich y demás, me parece que se va a dirimir por ahí en la PASO, sobre todo en la de Juntos, cuál de los dos candidatos es el que pasa a la general. Y creo que para nosotros como Unión por la Patria empieza otra elección después de las PASO. Necesitamos tener una muy buena elección en la PASO, necesitamos que un candidato de Unión por la Patria, sea cual sea, yo creo que va a ser Massa, sea el más votado de la elección. Claro. Es trascendental y si supera entre los dos candidatos de la Unión por la Patria, superamos los 30 puntos y tenemos el candidato más votado, vamos a entrar a una elección general con otra perspectiva. Más competitivo. Más competitivo. Y también siento, como percepción y demás, que al final de cuentas el peronismo es, en sus diferentes variantes, el que le ofrece certidumbre a nuestra comunidad y a nuestra sociedad. Podemos ir a una elección donde tengamos un tipo que proponga estudiar con vouchers, vender órganos en el mercado y exportación de armas libre y agarrar una motosierra, una candidata de Juntos que diga que hay que volver al blindaje y que necesita quería entrar con las cámaras del Banco Central para ver si había plata, del Banco Central y ese tipo de locuras que también uno dice son locuras, pero también una parte de nuestra sociedad las aplaude. Entonces, también tenemos que ser muy, muy medidos en esto de qué locura, porque realmente parece ser la que va a ganar la PASO de ese sector. Parece que sí, ¿no? Parece que sí. Lo que se dice. Y me parece que a nivel Unión por la Patria, por lo menos nosotros lo que vemos, yo lo que analizo es que tenemos una enorme diversidad interna, hemos logrado a pesar de esa diversidad trabajar la unidad bien, y yo creo que en lo local eso se ha hecho muy bien, porque creo que nosotros, me imagino que en Rodríguez era igual, pero a nivel local nosotros tenemos concejales del Movimiento Evita, de Patria Grande, de sectores más Frente Renovador, de la Cámpora, esa misma coalición se refleja hacia adentro del Estado municipal, del Poder Ejecutivo, y se ha trabajado, y creo que si esa diversidad se pone en positivo, sacando lo mejor de cada uno, se logran resultados. Nosotros, por ejemplo, con la CISU, que depende de Fernanda Miño y es compañera de Grabois, por ejemplo, hemos hecho grandes cosas. No, igual más la están haciendo un montón de cosas. 840 lotes con servicios, se está haciendo las veredas de Sica, la cicatrización del barrio La Loma con un espacio verde bárbaro, con canchita de fútbol, con iluminación, con sendero. Digo, si cada uno de los que estamos en este frente ponemos lo mejor de nosotros y ponemos en valor esta capacidad de hablar con el vecino, de llamarlo a la reflexión, de recordar qué pasó cuando
gobernó juntos, de cómo nos llevaron a este endeudamiento fenomenal que hoy tenemos y nos va a seguir costando largo tiempo más. Me parece que el debate tenemos que tratar de poder hablar de esas cosas, a pesar de lo que marca la agenda mediática nacional, que le gusta que discutamos otras cosas, ¿no? Es decir, que somos un país de mierda, que somos un país lleno de motochorros y unos inútiles. Eso es lo que... Sí, quieren gobernar un país que odian. Un país inviable, que nuestra gente esté triste, que crea que no hay salida, que la única, como se dice, la única salida es Ezeiza. Y de este lado tenemos que tratar de poner calma, de decir que no es la primera vez que vamos a salir de un lugar difícil, que tenemos que tener dignidad, que tenemos que poder negociar con el Fondo Monetario en condiciones de sostener nuestra soberanía, nuestros recursos naturales. Tenemos que hacer ese esfuerzo. Muy bien. ¿Y la oposición local, cómo la ves? Porque el otro día hablábamos por teléfono y, digamos, con esta unión, de Unión por la Patria precisamente, es como que le achicó los márgenes a la oposición, más que nada a Juntos, que había un montón de actores, un montón de gente que quería ser precandidata a intendente, y por ahí, digamos, con esta unión cerrada del oficialismo, como que se achicaron y se fueron esparciendo. Es cierto, hubo como un embudo de candidatos porque desde el momento que la interna no fue Guado Scioli, por decirlo de alguna manera, también se sintetizó mucho lo local en Unión por la Patria. Claro. Y sabíamos, como bien decías vos, que en la oposición local en Luján había por lo menos 6, 8 personas que querían ser intendentes. Que querían ser candidato a intendente. Y en ese sentido, yo creo que hay un clima en Luján, por lo menos, viste que las elecciones, por lo menos en ciencia política, se dicen que son de continuidad o de cambio. Ajá. Y creo que hay un consenso generalizado incluso en la oposición, que en Luján estamos que vamos a una elección de continuidad. No hay clima de cambio como había por ahí con Luciani. Claro. O en otro momento cuando el peronismo gobernó largo tiempo en Luján. Y en ese sentido hay que ver cómo ellos logran dirimir su interna. Nosotros como peronistas sabemos lo que hemos pasado en esto de que no siempre el que pierde acompaña, ¿no? Y me parece que bueno, la suerte de los candidatos locales en Luján de Juntos por el Cambio va a estar muy reñida a lo que pase entre Bullrich y Larreta. Seguramente quien vaya con el ganador de esa interna sea el que gane la interna a nivel local, y después tendrá que ver cómo recompone el escenario de cara a octubre, de cara a las generales, porque como decías vos, hay muchos dirigentes de la oposición que querían ser candidatos a intendente y no pudieron serlo, y hay que ver cómo administran el enojo de cara a lo que viene, ¿no? Bueno, ya vamos cerrando y ya lo vamos a ir liberando a Abelito. Vane, la última pregunta, ya. No, ya está. Ya está. Sí. Igual hay un montón de temas nos quedaron, Sí. Nos quedaron un montón de temas por hablar con Abel. Bueno, Abel, muchísimas gracias. Lo mejor, por supuesto, para el 13 de agosto. Háganme un buen regalo de cumpleaños, por favor. ¿Es justo cumplir ese día? Sí. Bueno, que la gente nos regale algo lindo. Claro, que la gente nos regale algo lindo. Que la sorpresa sea para nosotros. Para mejor, para bien. Te agradecemos y te lo digo a vos, lo decimos al aire, pero ya seguramente lo vamos a comprometer para que la semana que viene venga el intendente acá. Bueno, en la última semana, antes de las elecciones. Vos por suerte hablas con él seguido, así que... Yo hago bastante seguido. A veces me da bola, a veces no. No. Un gran abrazo. Y bueno, lo nombraste vos solo y no queríamos ningún tipo de golpe bajo, vos sabés cómo somos nosotros. Pero bueno, el recuerdo de tu viejo siempre. Sí, por supuesto. Fue muy reciente, ¿viste? Trato creo que lo vengo como llevando lo mejor posible. Y en algún punto también aprendí en este tiempo que, no sé, él por ejemplo conoció a todos los compañeros de camioneros, del sindicato y demás, y desarrolló rápidamente un cariño, ¿viste? Y en ese sentido yo por lo menos me quedo con eso, y cuando muchos que me vienen a saludar y me siguen saludando hoy en día, que creo que era un abrazo para él, me lo quedo para mí. Así que en ese sentido lo trato de disfrutar y no me pone mal, me llena de orgullo y lo llevo conmigo. Así que gracias, Epa, por la mención. Favor. Sí, por supuesto, un abrazo para Abel, héroe de la patria.